En el último vídeo, habíamos visto cómo el feminismo había comenzado con el libro de Betty Friedan acerca de la postergación de la maternidad, en el que se lamentaba de que, a pesar de contar con idénticos derechos a los de los varones, el comienzo de la vida familiar privaba a las mujeres de la independencia de la que habían disfrutado durante su soltería. Siendo que estas libertades y privilegios de los que las mujeres gozaban antes de casarse, procedían fundamentalmente de su falta de responsabilidades personales y de su control sobre el capital sexual, no resultaba en absoluto sorprendente que este tipo de discursos comenzasen a aparecer exactamente tras la implantación de la píldora anticonceptiva, un cambio material que permitía a las mujeres retrasar indefinidamente la asunción de estas responsabilidades, y la plena explotación de su capital sexual sin consecuencias inmediatas. A partir de esta observación, había llegado a la conclusión de que el feminismo es indisociable de la revolución sexual, ya que tal ideología es un mero reflejo de los cambios culturales introducidos por las nuevas dinámicas que posibilitaba la píldora. Uno de los patrones que he ido marcando a lo largo de esta serie ha sido el de la distinción entre causas distales y proximales, y este es un ejemplo perfecto para traer a colación la terminología. Las causas proximales vendrían a ser las razones inmediatas y conscientes de los comportamientos, como por ejemplo, el deseo de comer algo dulce, que la propia persona indicaría si se le preguntase por sus acciones. Sin embargo, las causas distales serían la razón de fondo, que en la mayoría de los casos tendría un origen biológico, como la programación del cerebro humano a través de la selección natural para preferir alimentos altamente calóricos. Así, las causas proximales representarían las motivaciones individuales, y las causas distales, los determinantes materiales de esas motivaciones que podrían ir descubriéndose mediante la aplicación de la ciencia. En este sentido, si bien la causa proximal del feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, creo que su causa distal es más bien el deseo de control sobre el sistema reproductivo de la especie. Por este motivo, me alegró ver que alguien publicaba en un comentario de mi último vídeo esta referencia, que muestra que otras personas han llegado a la misma conclusión de manera independiente. Sin embargo, el autor de la cita no exploró las repercusiones completas de esta conclusión, y eso es lo que yo voy a hacer ahora, pues creo que tiene gran relevancia a la hora de explicar el concepto del patriarcado, que es central para la ideología feminista. Este análisis se puede separar en dos partes, siendo la primera de ellas la que corresponde a la competencia intersexual, es decir, el hecho observado de que los intereses de cada sexo, evolutivamente hablando, difieren y pueden dar lugar a conflictos. Por ello, el modelo reproductivo más favorable para las mujeres es diferente al de los hombres, y de ahí lo que comentaba acerca de la causa distal del feminismo. What else? Now, somewhere in there, you begin to get in a realization that not only do you have males competing with males for reproductive success and females with females, but there's intersexual competition. How could this be? How could a planet that comes up with Valentine's Day have intersexual competition? What is obvious is the reproductive interests of any given individual may not be exactly the same as the individual she or he mates with. La segunda parte sería la de la perspectiva historiográfica, que será por la que empecemos. Con esto no quiero decir que las feministas actuales conozcan el origen de la terminología que utilizan. Es evidente que la mayoría solo repite consignas y argumentos sin haberlos pensado demasiado, y sin ninguna investigación detrás, pero la influencia de estos inicios ha llegado hasta la actualidad en la forma de clichés, posturas comunes, y reivindicaciones por inercia, que aún siguen repitiéndose completamente desligadas de sus causas originales. Desde un punto de vista bibliográfico, la construcción del concepto del patriarcado como lo conocemos es relativamente tardía. En la mística de la feminidad apenas se hacía una mención secundaria al patriarcado, y el lenguaje utilizado por Betty Friedan insinuaba que ésta lo concebía en su sentido usual, como una organización social del pasado. Esto es, para Friedan ni siquiera vivíamos en un patriarcado, sino que la sociedad actual apenas tendría algunas influencias que habrían quedado de este. El foco central del feminismo de la época no era muy diferente. Apenas 3 meses después de la publicación de La mística de la feminidad, otra feminista radical de primera línea, Gloria Steinem, publicaría su Historia de una conejita, que fue uno de sus primeros grandes artículos. También ella se centraba en la maximización del poder sexual femenino, argumentando desde posiciones muy similares a las que mantienen hoy en día las Towanda Rebels, y coincidiendo con Friedan en que el matrimonio terminaba con la libertad de las mujeres. Finalmente, también en esta época empezaba a crecer la revista Cosmopolitan, dirigida por Helen Gurley Brown, y que iba dirigida precisamente a las mujeres solteras, animándolas a aspirar a tenerlo todo y a disfrutar de su soltería y su sexualidad. Por tanto, el feminismo temprano estaba increíblemente centrado en el aplazamiento del matrimonio, en tanto que este supondría una merma de su libertad social y sexual, pero aún no había desarrollado una construcción teórica al respecto. Ese desarrollo teórico llegaría a principios de los 70, cuando Shulamith Firestone y Kate Millett publicaron, casi al mismo tiempo, 2 libros sobre el tema. El libro de Millett,
política sexual, no me resulta tan interesante para este análisis, ya que, a pesar de utilizar extensamente el término, no le da un desarrollo real, y apenas se reduce a decir que todas las instituciones son patriarcales y que la diferencia sexual es socialmente construida, cosa que la ciencia ha comprobado como erróneo. El libro que nos interesa analizar es La dialéctica del sexo, que es el que le dio al feminismo su forma final. Por el propio título, los más observadores ya se habrán dado cuenta de dos cosas. La primera es que el libro, de nuevo, trata acerca del sexo, y que por tanto, no es más que la conclusión lógica de todo el desarrollo anterior del movimiento. La segunda es que su autora estaba influida por el marxismo, y pretendía aplicar la perspectiva dialéctica de la lucha de clases al sexo. Así, tras 10 años de luchar por el aplazamiento o la directa abolición del matrimonio sin una buena excusa de cara a la sociedad, las feministas encontraron en la dialéctica del sexo el discurso perfecto para justificar sus deseos de control sobre la reproducción humana. El matrimonio suponía la opresión de la mujer por el hombre, en tanto que estos formaban una clase opresora y una clase oprimida. Bajo esta nueva interpretación, la propia biología había predeterminado la dominación de las hembras por parte de los machos, y el patriarcado no sería más que la institucionalización de esto. La dialéctica del sexo, por tanto, deja muy claro lo que es el patriarcado. El patriarcado no es más que el emparejamiento a largo plazo de hombres y mujeres. Creo que esto queda muy claro, consciente o inconscientemente, cuando las feministas se refieren a él como heteropatriarcado, o incluso cis-heteropatriarcado. Esto no es nada nuevo, y ya estaba ahí dicho de manera muy explícita desde el principio. El objetivo de la revolución feminista es acabar con la familia en general, y con el embarazo en particular, pues precisamente señala a estos como el origen de todos los males de la mujer. Firestone, de hecho, asegura que el embarazo era una práctica bárbara y que privaba a las mujeres del control sobre su propio cuerpo, totalmente en línea con todo el feminismo de la época de la revolución sexual, y aquí ya empieza a dibujarse un patrón claro en la mentalidad feminista. Ya habíamos visto en las primeras ideólogas del movimiento que el objetivo era maximizar el poder femenino en el mercado sexual previo al matrimonio, y para ello, la solución era posponer la maternidad y reducir el número de hijos. En la década de los 60, el movimiento había empezado a hablar abiertamente de la erradicación de la propia institución y de cómo el no desear tener hijos era una opción perfectamente válida. En la propia dialéctica del sexo, empezó a defenderse la separación entre el amor y el sexo, que aún hoy en día podemos ver en todas las campañas feministas en torno a San Valentín y similares, y también apareció la idea de la heteronormatividad como una parte del patriarcado, y las críticas a la familia heterosexual, en tanto que sería un sistema de opresión hacia las mujeres y los niños. De hecho, las feministas de primera línea de aquella época plantean que las mujeres deberían ser libres de acostarse con quien quisieran y con cuantos quisieran en todo momento, pero siempre sin aceptar ningún compromiso, ni ninguna obligación familiar. Desde entonces, se ha ido profundizando en este mismo sentido, y los pasos concretos que se han dado los veremos más adelante, pero parece evidente que la esencia del movimiento siempre ha sido la de conceder un mayor control sobre la sexualidad humana a las mujeres, al mismo tiempo en que se busca minimizar sus responsabilidades personales y sus obligaciones hacia los hombres, y todo esto nos lleva a la misma cita que vimos al principio del vídeo. Con esto, queda demostrado que el desarrollo histórico del feminismo se corresponde con el de un movimiento que busca apoderarse del control sobre la reproducción de la especie, pero no los motivos subyacentes a este deseo, es decir, la parte referente a la competición intersexual. A esta segunda parte será a la que le dedicaremos nuestro siguiente vídeo.